Muchos de ustedes conocen a nuestro segundo invitado el día de hoy, y es que es inevitable llegar a verlo en programas, en entrevistas, conversando sobre la coyuntura, sobre qué es lo que acontece en nuestro país. Y es precisamente lo que vamos a hacer en el programa de hoy. Por supuesto que, entre otras cosas, vamos a conversar también sobre su obra. En fin, doy paso a la segunda entrevista del programa de hoy, Manuel Morales. Activismo no se limita solamente a levantar banderas en la calle, acudir a marchas, acudir a protestas en defensa o reivindicación de determinadas cuestiones, determinados derechos, sino que es en realidad un estilo de vida, un compromiso, no solamente con amigos, con familiares, con la sociedad en su conjunto, con la sociedad boliviana. Y es lo que Manuel Morales, quien es mi invitado en esta entrevista, lleva haciendo durante años, prácticamente durante décadas, y no solamente en un activismo callejero, sino también en cuanto a la producción intelectual. ¿Cómo se encuentra, Manuel? Bienvenido a La Vizcacha Urbana. ¿Cómo estás? Un gusto estar en La Vizcacha Urbana. Y sí, tú les das en el clavo, ¿no? El activismo no es ese salir a la calle desenfrenadamente a levantar una consigna y marchar. Es una actitud frente a la vida, ¿no? Se supone que los activistas salen a la calle como último recurso, después que también han estado peleando, intentando hacer incidencia política, detrás de políticas públicas o haciendo denuncias documentadas sobre algo. Y bueno, ese es el activismo, ¿no? Es una actividad integral de vida. Y en el tema que me involucra a mi persona, el activismo en la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente, de los pueblos indígenas, también ha abarcado el activismo en la defensa de la democracia. Entonces sí, es todo un proyecto de vida y gracias por la invitación. No, a usted por su presencia, por su tiempo, su predisposición, y estamos viviendo tiempos complicados. La verdad es que yo no puedo identificar bien qué está pasando con nuestro país. De que estamos mal, pero vamos a salir de esto. El gobierno está tomando buenas medidas, no lo está haciendo, lo va a hacer, no lo va a hacer. ¿Cómo está el gabinete? ¿Qué sensaciones le producen el discurso de Rodrigo Paz? Sí, Antonio Gramsci es una persona, un intelectual, que hizo un estudio y decía que hay una vieja sociedad que no termina de morir, hay una nueva que puede nacer, pero en ese interludio, en ese claro oscuro, es cuando aparecen los monstruos, decía. Claro, este es un tema de reflexión muy, muy profundo, muy interesante, ¿no? Entonces se supone que en Bolivia se quiere cerrar o se debe cerrar el ciclo del MAS, que duró 20 años. Como duró el neoliberalismo 20 años, como duró 20 años los ciclos de las dictaduras militares, como duró un ciclo tal vez un poquito menor el nacionalismo revolucionario. Entonces esta lógica, estos ciclos hacían pensar que ahora ya se cerraba el ciclo del MAS y por lo tanto entrábamos a una transición. El gobierno de Rodrigo Paz era la transición que debería inaugurar este nuevo ciclo, entonces dar nacimiento a algo nuevo y cerrar lo viejo. Pero aquí las palabras de Gramsci son terribles, ¿no? Porque dice que en ese claroscuro, en esa especie de amanecer, o sea, el claroscuro es cuando todavía es de noche, no ha salido el sol, pero ya va a salir. En ese claroscuro es donde aparecen los monstruos, dice, ¿no? Y bueno, eso podría ser el caso de Rodrigo Paz, ¿no? Una especie de un monstruo que no va a matar lo antiguo ni va a inaugurar lo nuevo, y por eso hay tanta confusión y por eso no hay claridad, ¿no? Respecto a lo que viene. Rodrigo Paz, de manera intencional, ha optado por elegir este camino, ¿no? De quedarse al medio. Ha intentado hacerlo, pero no ha podido. Cuando Rodrigo Paz llega al gobierno y gana en la segunda vuelta, hay una diferencia con su victoria en la primera vuelta. Tiene más votos y esos votos sabemos que provienen del levismo, ¿no? Que votó nulo blanco. Gana 54%
Y muchas personas dicen que ya con eso, esa victoria ya es suficiente para ser nuevo gobierno. Sin embargo, eso no es cierto. No basta con ganar una elección, no basta con ser mayoría, sino que tienes que construir hegemonía. Y la hegemonía es la articulación de un bloque dominante. ¿No? Dominante, sí, no estamos hablando de cualquier bloque. Estás en el gobierno, eres poder, vas a transformar el Estado. Ese es un bloque dominante. Entonces, ¿quiénes forman parte de ese bloque dominante? Para tener hegemonía tiene que ser pues una alianza lo más grande posible. No te voy a hablar del pasado, no te voy a hablar de otras experiencias. Rodrigo Paz llega, es mayoría electoral y debería haber articulado este bloque y no lo ha hecho para ser hegemónico. Entonces, un error estratégico. Segundo, que desde que llega al gobierno empieza a elaborar el discurso previo a una política de shock. En Bolivia y en el mundo se da que los gobiernos que vienen más de la izquierda, más populistas, más progresistas, llegan al gobierno con promesas de grandes cambios, grandes transformaciones en beneficio de las mayorías, aunque luego las estafan, aunque luego las suplantan, aunque luego las engañan. Pero este discurso que viene de esta ala, de este segmento, es de que vamos a hacer grandes transformaciones y va a ser para beneficio de la población. Vas a dejar de sufrir, vas a tener trabajo, ¿no? En cambio, la derecha, porque son dos bloques así bien identificados, cuando llega al gobierno prepara las condiciones para implementar una política de shock, ¿no? ¿Esto qué significa? Que van a ir a revertir conquistas sociales. En esta discusión, la piedra fundamental es el Estado. Entonces te dicen, y lo dijo Rodrigo Paz, ¿no? Nos han dejado sin plata, se lo han farreado todo, hay corrupción, que son ciertas, ¿no? Pero esto es la antesala a crear un discurso, ¿no? Para políticas de shock. Dices un Estado cloaca, nos han robado, pero ahora vamos a tomar medidas y hay que ajustarse los cinturones, esto va a doler, son medidas macroeconómicas, no es lo que queremos hacer, pero es necesario, imprescindible, y lanzan el 17 de diciembre el Decreto Supremo 5503. Entonces dicen, bueno, como hemos ganado, somos mayoría, hemos preparado las condiciones, el discurso que hasta ahora lo sigue hablando Rodrigo Paz, por si acaso, en este contexto, no tiene posibilidades de hablar otros discursos, no es un tema de inventarse o incapacidad, sino que está muy limitado por estas condiciones que te estoy comentando. Entonces dicen, bueno, ya están dadas las condiciones, vamos a hacer otro 21060, un único decreto, un solo golpe y vamos a cambiar todo. Y resulta que sale la COF a los siguientes días, una COF que venía de estar subordinada al MAS. Se movilizan en diciembre, en Navidad, se movilizan en Año Nuevo, no dejan de marchar y luego podemos explicar por qué tienen capacidad de marcha estos sectores. Y luego el 11 de enero los ministros de Rodrigo Paz suben al Alto a firmar la abrogación del 5503. Y ahí es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado, no? O sea, se desmorona la política neoliberal de Rodrigo Paz. La forma como lo ha hecho inviabiliza la posibilidad de meter un paquete de reforma estructural. Ya te estoy dando ahí algunos elementos de lo que es la política internacional de otros gobiernos que llegan y sí logran implementar. Rodrigo entonces dice, bueno, no ha podido todo, pero lo sustancial es levantar la subvención, la COF acepta, la gente acepta, y la promesa es que va a haber gasolina, va a haber diésel, a precio más alto, pero va a haber. Y ahí viene el segundo problema, ¿no?, de Rodrigo Paz, aparte de esta resistencia de la COF, y es el hecho de que hay un negociado, hay una mala gestión y se vende gasolina basura, lo que realmente le ha generado un conflicto social con los transportistas, con la opinión pública, y un problema que hasta el día de hoy no lo está logrando resolver, por dos cosas que está en medio de todo este proceso.
Primero, cuando se levanta la subvención y la gente está dispuesta a pagar más por la gasolina y más por el diésel, el gobierno dice que se está ganando 10 millones de dólares al día. Porque ahí se ha cerrado la brecha entre comprar combustible caro del exterior y venderlo barato. Y eso generaba déficit. Entonces, como se ha cerrado la brecha, ahora más bien por los precios de la gasolina y el diésel, cada día vamos a ganar 10 millones de dólares. Entonces, el tema de la venta de la gasolina se convierte en un negocio. Y este es el problema que ahora tiene Rodrigo Paz. ¿Por qué? Porque acaba de decretar 2 decretos, el 56-52 y otro decreto, creo que es el 52-67, donde retorna a la subvención. Y dice que esto va a ser hasta enero del próximo año, del 2027. Entonces, de nuevo tienes el boquete. Va a comprar gasolina barata, cara, mejor dicho, para venderla barata. El negocio de los 10 millones al día ya no hay y no tiene dólares para comprar gasolina. Y ahora tenemos las colas en los surtidores. Entonces, este es el dilema en el que ha quedado entrampado el gobierno, para no hablar de otros temas y concentrarnos en esto. Y por eso es que el discurso que ayer habla Rodrigo Paz en Sucre, los 201 años, no se refiere a estos temas que son cruciales, sino se va por las ramas, ¿no? En el discurso de que sí ha habido corrupción, que estamos peleando, pero no logra esclarecernos que él es el forjador de un nuevo ciclo histórico. Tampoco está cerrado el ciclo del MAS porque lo viene reproduciendo lastimosamente. Y queda pues en ese intersticio donde aparece como un monstruo, ¿no? Me deja reflexionando esto que me dice en torno a el claroscuro entre el antiguo ciclo y un nuevo ciclo. ¿Qué debe pasar ahora? Tiene que venir un Tuto Quiroga que a punta de bala, a punta de fuerza gubernamental, haga cumplir sus disposiciones, evidentemente en contra de, usted lo decía, las conquistas sociales y demás. ¿O se debe pensar en un retorno al pasado? ¿Qué debe suceder ahora? Ese es el hecho histórico en el que estamos atrapados, ¿no? O sea, nos hemos quedado en el claro oscuro, ¿no? Donde tú analizas, sigue habiendo las cosas del pasado. El modelo del MAS sigue porque hay una constitución que lo blinda, lo protege. Si hubiera sido más estratega, en vez de lanzarse a los decretos, el primer día deberías haber trabajado la reforma de la Constitución, teniendo una mayoría aplastante en el Parlamento, porque hay que recordar que cuando Rodrigo Paz es posesionado, el único factor disidente es Lara ese día, ¿no? O al día siguiente. Pero después tiene el apoyo del PDC, de Unidad Nacional, de Libre, la bancada de la oposición verdadera, que es de Andrónico Rodríguez y del MAS, son 10 diputados. O sea, nada, minoría, nada. Entonces debería haber hecho estos cambios porque la Constitución es como un chaleco de fuerza que blinda la economía estatal. Entonces, en este momento no ha podido modificar el modelo que viene de atrás y el gobierno de Rodrigo Paz le está dando vida a ese modelo y a los funcionarios públicos que están en el aparato del Estado, a los cuales no los ha podido sacar. Tampoco ha podido cerrar las empresas estatales deficitarias. Hay una serie de candados y ahí es donde está, ¿no? Entonces atrapado. Respecto a Tuto Quiroga, mucha gente puede pensar que entonces la solución es un gobierno sí de fuerza más neoliberal, pero acá viene la pregunta, ¿vamos a esperar 5 años para que llegue, o 4 años ya, para que llegue Tuto Quiroga? El tiempo le alcanza, la política, estos 5 años, ¿qué va a pasar con el país? ¿O va a haber algunas alternativas de recambio democrático del gobierno de Rodrigo Paz? Entonces la COP planteó la renuncia, que está en la Constitución, porque algunos dicen, no, hay que esperar los 2 años y medio. Claro, ese es 2 años y medio, es un procedimiento. El otro procedimiento que está en el artículo 170, 169 y 161 de la Constitución es que el presidente pueda renunciar. 2 antecedentes históricos, Hernán Siles Suazo
1984, adelanta las elecciones y con eso acorta su mandato. Carlos Mesa, que debería haber dado continuidad, ¿no?, al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que el año 2005 hay la guerra del gas y tiene que salir del país. Él debería haberse quedado y tiene que convocar a renuncia. Sube Rodríguez Belcé, que es el que convoca a elección. Entonces, en la historia del país sí ha habido renuncias. Entonces, la pregunta, y la COP le planteó, ¿no?, en estas movilizaciones de los 53 días, Rodrigo renuncia. ¿Qué hubiera pasado si hubiera renunciado? Dos alternativas. Entraba Lara para cumplir la gestión hasta 2030, eso nadie lo hubiera aceptado. Entonces asumía la presidencia el presidente de la Cámara de Senadores o de Diputados y se convocaba elecciones en 90 días. Esa opción no se ha dado. En pocas semanas se va a levantar el estado de excepción, a menos que el presidente lo quiera prolongar con temas de narcotráfico, no sé cuál será el argumento, pero inmediatamente se levanta eso, puede que retorne la conflictividad y puede que ya no exista tanto consenso en los partidos que han sido oposición al MAS de que Rodrigo Paz se quede. ¿Cuáles serían los antecedentes o los elementos que nos permiten hacer esta inferencia? Es la ruptura de Samuel Doria Medina con Rodrigo Paz, ¿no? El Lupo, que era su candidato a la vicepresidencia, ha durado 8 meses, se va del gobierno. Ahí dicen que hay una posición parlamentaria constructiva, pero ya estos sectores, y yo los estoy registrando, estoy notando que en redes muchos comunicadores que estaban con Samuel o con Tuto han empezado a ser muy críticos de Rodrigo Paz, demasiado críticos, tan críticos como lo era la COP. Entonces, en este momento hay como una coincidencia de intereses entre la gente que se movilizó con la COP, el sector de Evo Morales, que quiere que Rodrigo Paz se vaya, y ahora estos que eran los aliados naturales de Rodrigo, que lo están empezando a criticar muy duro a Rodrigo, ¿no? Sobre todo lo que está haciendo. Entonces se están dando las condiciones para que exista una mayoría de personas que no vean en la permanencia de Rodrigo Paz la solución a este problema que estamos viviendo y que pueda en los próximos meses abrirse la posibilidad de nuevas elecciones para un recambio, porque así como va Rodrigo, nadie lo va a aguantar, eso es la verdad. No, la gente piensa que, y es lo que se escucha decir, ¿no?, que pedir la renuncia de Rodrigo Paz no es constitucional, señores, es un mecanismo reconocido en la propia Constitución. Un presidente tiene la facultad de renunciar, los motivos son varios, puede ser desde la propia incapacidad para gobernar, motivos familiares, motivos de salud, como también sucedió en nuestro país, lo mencionaba acá en los antecedentes. Y el análisis que usted hace, la verdad, es exquisito, es sumamente fino, sumamente detallado y la verdad es que me encantaría tener todo el programa para continuar desarrollando estos aspectos, pero no me gustaría quedarme sin abordar adecuadamente lo que representa su obra. Usted ha estado en la Feria del Libro. Al momento, cuando ustedes vean esta entrevista, a la Feria del Libro le van a quedar apenas un par de horas más de vida, por este año al menos. Pero coméntenos, ¿cómo está siendo hasta ahora su paso por la Feria del Libro? ¿Qué obras nos está ofertando en esta oportunidad? Sí, el trabajo intelectual y de publicación de libros que he realizado está muy centrado en el tema del narcotráfico. Son 4 obras que están en la Feria del Libro, pero especialmente la última, ¿no?, que es Narcotráfico Imparable, en el que estamos haciendo un análisis de lo que está pasando hoy en día con el narcotráfico, un crecimiento descontrolado, desbocado del narcotráfico, con nuevas formas de narcotráfico que tienen que ver con el uso de los pasaportes diplomáticos, el tema de las maderas impregnadas con cocaína que están siendo exportadas de manera masiva, sobre todo hacia Chile, hacia Brasil, con el alimento de que se han hecho anteriores envíos por Chile, que no han sido detectados en su momento. En esta oportunidad sí, por la labor de los perritos, ¿no?, que están adiestrados, pero también se sabe desde Chile que es cocaína impregnada en maderas y ketarol.
que es un medicamento veterinario, que es un sedante. Entonces el perrito, al oler el ketarol y la cocaína, se atufa, queda un poco adormilado, no puede identificar bien a la cocaína, ¿no? Esos son mañas, ¿no?, del narcotráfico. Entonces tenemos en el libro también el tema de Marcet, todo el seguimiento al caso, y lo de México Chico, que es lo nuevo, son los cultivos de marihuana en carpas solares muy grandes en el norte de Potosí, y el silencio absoluto de las autoridades bolivianas, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que ni el ministro de gobierno, ni las Fuerzas Especiales de Lucha contra el Narcotráfico, ni ninguna autoridad gubernamental habla de la marihuana, salvo que se ha incautado tanta cantidad de kilos o bultos, ¿no? Pero la marihuana ha dado nacimiento a una región que se llama México Chico. Bolivia es el segundo exportador de marihuana detrás de Paraguay en la región. Paraguay es un exportador muy grande de marihuana hacia el Brasil, hacia la Argentina, y hay un mercado muy potente en Chile. Chile, por su conformación cultural, por sus hábitos, es un consumidor muy grande de cocaína y de marihuana, sobre todo de marihuana. Entonces, como Paraguay no tiene frontera con Chile, el que ha venido a suplir ese rol es el México Chico, o sea, los productores bolivianos que llevan hasta la frontera con Chile la marihuana. A veces la compran en dólares, pero la mayoría de las veces les pagan con autos chutos o autos robados que los internan al país. Como hay un descontrol desde el gobierno, entonces este negocio está floreciendo. ¿Por qué digo descontrol? Porque si vamos viendo las zonas y las áreas donde el Estado está perdiendo presencia, cada vez se está generando mayores áreas de descontrol. Si antes podíamos hablar que el Chapare era una región donde había un Estado dentro del Estado, que el Estado no llega ni siquiera a detener a Evo Morales, le podemos aumentar lo de México Chico, otra zona donde el Estado no llega. Podemos hablar de la frontera con Brasil, ¿no? San Matías y otras regiones donde el Estado no llega. Podemos hablar de los autos chutos, todas las áreas rurales de Bolivia donde el Estado no llega. Es decir, tienes desde los Yungas, tienes en Sucre, en el Beni, lugares que no son las capitales, donde todos son autos chutos. No llega la policía, no llega tránsito, se les vende combustible sin que la ANH pueda restringirlos. Tienes a todo eso que sumarle el tema de este nuevo cartel de empresarios forestales que no tienen ningún control del gobierno. La Agencia Boliviana de Tierras y Bosques, la ABT, no ha controlado a ningún productor de madera. La madera son concesiones otorgadas por el Estado a particulares y la ABT hace un control de la madera. Entonces, hasta el día de hoy no se ha detenido a ningún funcionario de la ABT, del SENASAC, a ningún empresario forestal por este tema que ya está confirmado en Chile, ¿no? Entonces, el libro trata de todos esos temas y es una invitación a que la población pueda adquirir el libro, informarse de estos temas que hacen a la seguridad nacional, que hacen a temas tan sensibles y sobre los cuales la población debería tener mayor conocimiento. Entonces, mi labor como investigador y como editor y publicador de estos materiales es que la población tenga ese sentido, ¿no?, de apropiarse de esta información. El otro libro que estoy ofertando y que acá lo tenemos, ¿no?, es el de La Madre de Todas las Batallas. Es un texto en el que hemos estado haciendo el seguimiento a las movilizaciones del 21F, las movilizaciones por la defensa de la democracia, y está aquí todo documentado, incluyendo el gobierno de transición de Yanine Áñez y el gobierno de Luis Arce, ¿no?, cómo la democracia ha sido defendida por la ciudadanía en un texto bastante interesante y con documentación, ¿no?, de todo lo que estamos hablando. Esa es un poco la obra que estoy presentando acá en la Feria del Libro. La primera obra no la tenemos acá, pero ustedes en pantalla han podido ver en el transcurso de esta entrevista de qué se trata esta obra, su portada y demás.
Ya se acaba la Feria del Libro. ¿Dónde más lo podemos contactar? ¿Cómo podemos acceder a esta obra? Sí, la población me encuentra en 5 librerías con las que estoy trabajando, pero también para adquirir el libro es bastante fácil porque en Facebook colocan mi nombre o en redes sociales, me mandan un saludo, les mando el QR y luego ahí tenemos un mecanismo de entrega de los libros a cualquier parte del país, y si es a nivel internacional, estamos dando el libro en PDF bajo un sistema en el cual también la población del exterior ha demandado los libros que estamos ofertando y también pueden acceder en el formato de PDF. Manuel, le agradezco muchísimo su tiempo. El tiempo en televisión es bastante corto, y comprometerlo también a que nos pueda visitar en futuras oportunidades para analizar la coyuntura del país, qué es lo que pasa, qué es lo que acontece en nuestro país, en nuestra sociedad. Gracias por su presencia. No, más bien gracias a ti, encantado de estar en el programa de La Vizcacha.